CNN Radio. En Rosario, 89.5. Bueno, muy bien, y vamos a hablar un poquito de economía ahora. Para eso convocamos a nuestro amigo economista profesional Luis Seco, porque lo hablábamos ayer o antes de ayer, más allá de todo lo que está pasando en materia política, la economía tenía un montón de problemas antes de las PASO y sigue teniendo los mismos problemas después de las PASO y probablemente más complicado porque tiene más incertidumbre sobre lo que la política va a hacer o en en aquellas variables donde tiene más certidumbre, los mensajes no son alentadores. Vamos a conversar todo esto con Luis. ¿Cómo te va, Luis? Qué gusto saludarte, tanto tiempo, ¿cómo estás? Igualmente, Marcelo, gracias por sumarme. Muy bien. No, al contrario. Bueno, nos distrajimos un poquito con todas estas cosas políticas y esta merezunda que se armó en todo este tiempo, el resultado, la carta de Cristina, el presidente, pero los problemas de la economía Hola. siguen siendo los mismos. ¿Cómo estás viendo lo que viene para la Argentina en materia económica? Mira, yo creo que el diagnóstico es el correcto, digamos, y me parece que buena parte del trasfondo de la política tiene que ver con una situación económica que no da ninguna expectativa de mejora, con un gobierno que le ha costado mucho generar esas expectativas a futuro. Yo diría que ya son varios los gobiernos que la única expectativa que tenemos por delante es cuando se profundiza la crisis. Y por otra parte hay mucho cansancio y fatiga del lado de la población en esa permanencia o de latencia permanente de crisis, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por delante? Y me parece que más de lo mismo, Marcelo, porque la verdad que uno mira frente a la derrota electoral, lo que arreció por lo menos en un comienzo, y parece ser que se va a materializar algunos de estos días, son todas medidas viejas que huelen a naftalina, que sabemos que lo único que producen es más inflación, o sea, más déficit y más inflación, y que ahí ya somos un laboratorio en el cual demuestra que las políticas sociales, la ayuda del Estado y demás, no compensan las malas políticas económicas, ¿no? Es como que son un remedio, son un placebo que por ahí durante algún tiempo generan algo de bienestar, pero sabemos que después cuando uno va al supermercado se entera de que no tiene más en el bolsillo de lo que tenía antes, ¿no? Y eso me parece que está siendo recurrente y eso es lo que genera tanto desánimo por un lado y cansancio por el otro, ¿no? Pues sí, herramientas que antes servían para alargar un poquito la ilusión de no tener que acomodar las cuentas, esas mismas herramientas ya están dando cada vez como la batería de los teléfonos, cuando se va gastando, cada vez carga y descarga más rápido. Es un excelente ejemplo, es un excelente ejemplo, una buena metáfora, porque la verdad que es como que yo creo, digamos, por ahí vos y yo no experimentamos tan de cerca lo mismo, pero supongo que la mayoría de los que reciben ese tipo de ayuda lo sienten muy de cerca y a diario, ¿no? Claro. Esa sensación de impotencia frente al reclamo que dicen, bueno, finalmente hacen el delivery del lado del gobierno y después cuando le llega tarde porque no alcanza para absolutamente nada. Entonces me parece que estamos viviendo recurrentemente una película que se va gastando, digamos, y la efectividad de las políticas, no solo estas políticas de compensación, sino un montón de otras políticas, por ejemplo las políticas que hacen a la intervención directa del mercado, los congelamientos de precios, las prohibiciones, los controles de precios y todo lo que sabemos que hoy es el instrumental básico del gobierno, también pierden efectividad con el tiempo, ¿no? Y mucho más, ni te cuento si hay una crisis política de por medio, ¿no? Los gobiernos débiles, cuando quieren tapar el sol con la mano, le cuesta mucho más. Yo siempre te cuento que había un gran profesor de la UBA, yo no lo tuve porque estudié en La Plata, pero muchos de mis colegas que estudiaron en la UBA, por ejemplo, Enrique Sewach siempre lo cita, que decía que no se puede arreglar la macro con la policía, ¿no? Sí. Y entonces arreglar la macro con la policía es aún más difícil si el gobierno no tiene poder
o hay una crisis de gobernabilidad, y eso me parece también es otra de las cosas que tenemos por delante, la pérdida progresiva de la efectividad de las políticas de intervención, que es lo que le ha pasado a todos los gobiernos débiles. Recordemos que todas las grandes crisis de Argentina las tuvieron gobiernos después que perdieron su elección de medio término o tuvieron una crisis de gobernabilidad grave, ¿no? El rodrigazo de Isabel Perón, la hiperinflación de Alfonsín, la caída, digamos, de la convertibilidad con De la Rúa, después de Chacho Alves, de perder la elección de medio término y la renuncia de Chacho. Digo, o sea, es una recurrencia histórica de la Argentina, y me parece que tenemos que estar preparados para que, si el gobierno no se da cuenta de que vamos a ese camino, la vamos a pasar un poco más difícil de lo que la estamos pasando hoy, ¿no? Luis, muchas veces las crisis en Argentina, las económicas, eran explosivas, ¿no? Explotaba algo, alguna bombita se quemaba o explotaba. Por mucho tiempo acá se ha dicho que eso parecía que no iba a suceder. Ahora estamos profundizando los problemas, no estamos encontrando las soluciones, o el gobierno no lo está encontrando las soluciones. ¿Cómo se puede manifestar la profundización de la crisis? ¿De manera suave pero persistente, o de manera más brutal? Es una pregunta muy compleja, pero, a ver, primero pensemos que puede tener en la cabeza el gobierno, ¿no? Como para tratar de imaginarnos a dónde vamos. Y yo escribí hace poco que yo me temo que cerca del gobierno debe haber algunos que están pensando que es posible repetir el 2013-2015, ¿no? ¿Te acordás la etapa del aguante de Kapitanich Kichilov, ¿no? La idea de Sí. decir, bueno, atajo, pues precisamente, arreglo la economía con la policía, tapo todo así precariamente, digamos, los problemas sociales, los problemas macro, con el cepo, después profundizó el cepo, o sea, ahora todo eso se hizo con unas condiciones iniciales distintas a las de hoy. Hoy ya gastaste casi todos esos instrumentos, como hablábamos antes, y la macroeconomía está mucho más débil. En particular, lo que está mucho peor es el balance fiscal y sobre todo el balance del Banco Central, ¿no? Entonces, si la hipótesis del gobierno es intentar aguantar, yo creo que lo que no aguanta, donde hace agua más rápido, es en la posibilidad de financiar el déficit, que el proyecto de presupuesto. Uno dice: el presupuesto no sirve para nada, pero te marcan la intención, por lo menos el gobierno, el año que viene propuso un déficit fiscal que es muy parecido al de este año, o sea que no hay un... Y cuando uno mira cómo lo financia esa falta de ajuste, la planillita de deuda te muestra que quiere financiarla de vuelta con el Banco Central. Entonces, en buena parte, o con un montón de préstamos de organismos internacionales, son 10.500 millones de dólares de préstamos de organismos internacionales, que realmente hoy por hoy lucen una utopía, ¿no? Entonces, la posibilidad de que haya que salir a emitir más todavía es más grande que la que está en el proyecto de presupuesto. Así que el balance del Banco Central no resiste más, no está en condiciones de resistir mucho tiempo más. Imagínate que es uno de los pocos balances de bancos centrales del mundo. O sea, ¿cuál es la ventaja de ser un banco central? Que emitís instrumentos de deuda, un pasivo, en este caso billetes que no pagan interés, ¿no? Ahora, nuestro Banco Central tiene más pasivos que pagan interés que los que no pagan interés. Eso no pasa en ninguna parte del mundo, son las famosas LELIQ, ¿no? Entonces va a ver que el gobierno, si piensa aguantar, va a aguantar como emitiendo para financiar su déficit y emitiendo el LELIQ para rescatar los pesos que emite para financiar el déficit. Esa es una bola que no aguanta. ¿Cómo se resuelve? Y si no frenas el déficit y das un poco de certidumbre de que eso se corta, en algún momento las expectativas de decir: esto el gobierno es la única que le queda porque no quiso, no supo, no pudo, es licuarlo, ¿no? Entonces ahí es donde viene el fantasma de la licuación, y la licuación es como la criatura de Frankenstein. Alguien puede decir: bueno, lo arreglo al 60% de inflación, lo arreglo al 70% de inflación, lo arreglo al 80%, y de repente se te desmadró y no sabes por dónde anda la inflación, ¿no? Y ese es el riesgo de una política de aguante que quiera licuar de a poco algo de los problemas, y me parece que esta vez el balance del Banco Central no lo va a resistir, ¿no? Uh-huh. ¿A vos te parece que en lo económico el gabinete
que en lo económico no cambia, pero digo, el gabinete que armó el presidente para tratar de llegar a noviembre haciendo el aguante, ¿es suficiente o te parece que de acá a noviembre también puede haber alguna sorpresa en la economía? No, yo creo que de acá a noviembre no. Yo me temo que quieran alargar el aguante de 2022, Ah, hasta el 23. 2023, ¿no? Claro, como Ah, fue 2013-2015, ¿no? Yo me claro, temo sí. que esa sea un poco la... De acá a noviembre creo que se van a acelerar los gastos y demás, pero no le das tiempo a la inflación para que se materialice o que probablemente viste, la brecha algo va a saltar un poco más, supongo. Porque no hay dólares, Marcelo. O sea, el problema es que viste, va a haber un montón de pesos y muy pocos dólares. Y cuando eso pasa, sabemos que hay solo un camino posible. Está habiendo muchos problemas, está empezando a haber cada vez más problemas con el tema de las importaciones. Agroquímicos, por ejemplo, está en la aduana parada una cantidad tremenda de agroquímicos, no salen porque no se los autorizan, autos, y la lista continúa. Eso me imagino que también va a empezar a la microeconomía, la economía real, por llamarle de alguna manera, la va a empezar a cogotar también, Luis. Y sí, pues, todo aquello que sea insumo que se traba, por algún lado, viste, no, nunca, en las cadenas de producción, nunca una cadena es más fuerte que su eslabón más débil. La otra vez teníamos, y sigue habiendo problemas enormes con los neumáticos especiales, digamos, para camiones y otro tipo de vehículos pesados. O sea, digamos, llega un punto en el cual todas esas restricciones se pagan, digamos, ¿no? Y entonces generas otra restricción sobre otra, y la economía no deja de funcionar. Ahora, creo que estamos volviendo al principio de tu pregunta, digamos, ¿sí? Que fue en relación también con la última, que es si la política arregla, porque el gabinete es un gabinete que intenta meterle más política al gobierno, ¿no? O sea, Sí. aportar política, no aportar necesariamente soluciones económicas. Y la economía, lamentablemente, no se arregla con política. La gobernabilidad es importante, pero es la dimensión de gobernabilidad. Uno tiene que preguntarse, bueno, ¿consigo, logro, renuevo, recreo la gobernabilidad? Y la pregunta es ¿para qué? Porque Sí, si aparte para, esta gente que ha puesto en el gabinete mayormente son dinosaurios, viejos conocidos, no generan grandes ilusiones ni grandes expectativas. A lo sumo lo van a proteger y lo van a controlar a Alberto Fernández, que todos los días se mandaba una macana. Ya Aníbal Fernández ayer habló 4 veces con los periodistas, por lo menos distrae, ¿no? No sé si sirve o es peor, porque es otro que le da el pico como loco, pero me parece que no ha generado ninguna ilusión en nadie, ninguna expectativa de que esto venga para mejor. Lo van a no, contener y de acá a por eso, noviembre, pero más que eso. pero esa contención política, compras algo de tiempo, por ahí después de noviembre. Más allá de que creo que en el gobierno todavía tienen la ilusión de revertir el resultado, ¿viste? El análisis frío de los números le da algún sustento a esa posibilidad de revertirlo, pero bueno, por ahora lucen una ilusión más que nada, pero me parece que ya te digo, yo creo que eso que vos mencionás de que no despierta ilusión, que no despierta un cambio de las expectativas, es fundamental. Me parece que si no se hace, y ¿sabés cuál es el problema? Si vos haces cosas desperdigadas, ¿no? Las perdigonadas, un día cambiás un ministro, un par de ministros, otro día anunciás alguna otra medida, eso no funciona más. O sea, no, fíjate que uno podría haber dicho, bueno, se cambiaron el gabinete, diciendo, entonces, bueno, cambian el gabinete, lanzan un paquete de medidas donde dice, bueno, sí, gastan un poco más ahora, pero fíjate, anuncian que en tal fecha va a haber un acuerdo con el fondo. No sé, digo, tratar de buscarle la vuelta para que por lo menos uno diga, bueno, mirá, algo distinto en el horizonte, pero ya te digo, con todas medidas que huelen a viejo y con, como dijiste vos, con personajes políticos que también huelen a viejo y figuritas repetidas que no inspiran demasiada confianza, me parece que es simplemente más de lo mismo y por eso me temo que esa fase de aceleración final nominal de la crisis probablemente sea irreversible. Obviamente yo creo que hay tiempos, digamos, no le imagino en el cortísimo plazo, pero por eso creo que todavía el punto de no retorno no se pasó, pero si sigue en este camino de desperdiciar oportunidades y insistir con el empecinamiento prescriptivo que tiene este gobierno, me parece que vamos a terminar peor que ahora, ¿no?
Luis, te mando un gran abrazo y te agradezco el tiempo que nos has dedicado. No, un gran placer charlar contigo, como siempre. Lo mismo, adiós, un gran abrazo, hasta luego. Hemos conversado con el economista profesional Luis Seco, mucha claridad nos dio su punto de vista. Sí, no hay nada, no hay mucho nuevo ni bueno en el horizonte con este nuevo gabinete, ¿no? Todo, como él decía, huele a viejo.